Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Esto es Ven Sígueme con Antonio Aliaga y este año 2026 estamos estudiando el Antiguo Testamento. La lección de esta semana titula Cuídate de no olvidarte de Jehová. Esto corresponde del lunes 11 al domingo 18 de mayo y vamos a estudiar los capítulos de Deuteronomio del 6 al 8, el capítulo 15, 18 y del 29 al 34. No sin antes recordarles que este es un recurso adicional y complementario al estudio personal y familiar de las Sagradas Escrituras y de los manuales oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin más preámbulo, empecemos. Bien, entonces ya hemos visto esta parte de la ruta probable del Éxodo. En este caso ya estamos por el punto número 16, donde Moisés recibe en visión, se le pide subir a este monte para ver la tierra prometida, al cual él no iba a ingresar. En resumen, recordemos que luego de aproximadamente un año de haber salido del cautiverio egipcio, eh, Jehová ya había dispuesto para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Moisés preparó 2 espías, un representante de cada tribu, en la que iban a dar un informe de la situación para ver la mejor manera de ingresar a la tierra prometida. Lamentablemente, de estos 12, 10 dieron un mal informe. Si bien es cierto, algunas cosas sí fueron ciertas, como que la tierra era muy buena, fluía leche y miel. También habían muchas personas y también habían todavía la raza de gigantes, como por ejemplo los antecesores de Goliat, que más adelante también vamos a estudiar, y tuvieron miedo, ¿no? Esto lo exageraron para que el pueblo tuviese miedo y no quisiera entrar. Es más, por el contrario, propusieron de que debían volver a Egipto, volver a la esclavitud, para que ir, digámoslo así, a lo cómodo, aunque no tan cómodo, porque ellos fueron muy afligidos durante su esclavitud en Egipto, ¿no? Pero lamentablemente estos 10 espías lograron convencer a muchos de que era lo mejor, es decir, volver a Egipto y no entrar a la tierra prometida. Aquí es donde entra a tallar también 2 personajes importantes que son Josué y Caleb. Josué era descendiente de Judá y Caleb de Efraín. Esto es muy importante porque más adelante veremos que cuando ya se logra entrar a la tierra prometida, justamente las 2 tribus que tenían relevancia y obviamente debido al esfuerzo en su rectitud fueron Judá y Efraín. Ellos sí dieron un informe exacto, pero también dijeron que era posible, era viable, lo cual era muy cierto, y de que debíamos tener por lo menos un poco de fe para poder ingresar a esta tierra prometida, y es básicamente lo que ellos dijeron. Eh, y Moisés, obviamente, siendo el profeta, se dio cuenta de que lo que ellos decían era muy cierto, pero lamentablemente el pueblo no ingresó. Jehová tomó la decisión y por medio de Moisés, de que el pueblo deambulara por 40 años en el desierto, ya que la generación que había decidido volver a Egipto y que tenía mucho temor, no quiso tener la fe suficiente en Jehová mismo que los acompañaba en este viaje, pues Jehová dijo que debían de alguna manera desaparecer para que la nueva generación sea la que entre a esta nueva tierra y la nueva generación mejor preparada aún. La pregunta aquí de análisis es, a veces somos así, ¿verdad? A veces nos falta un poco de fe para tomar ciertas decisiones eh, que deben realizarse para cambiar y mejorar nuestras vidas, pero lamentablemente no las hacemos. Muy bien, entonces esto fue lo que sucedió y vamos a ver ya después de 40 años en el desierto, era el momento de ingresar a la tierra prometida. Ahora, hagámonos esta pregunta. Pongámonos en un momento en el calzado de Moisés, habiendo pasado tanto tiempo con el pueblo de Israel, siendo
por un momento pongámonos en el sitio de Moisés y digamos, ¿qué podría enseñarle al pueblo para que tenga en cuenta durante toda su vida, ya que ya van a ingresar a la tierra prometida? Justamente la palabra Deuteronomio significa repetición de la ley, es decir, les repite varias cosas y detalles que ya les había mencionado y que están registradas en el Éxodo, en Levítico, en Números y de Deuteronomio, justamente que es el quinto libro de Moisés. Se les va a mencionar eh, lo más relevante de todo lo que ya había sido revelado por medio de Moisés, para que el pueblo lo tuviera en cuenta, de tal manera le vaya bien en esta oportunidad de por fin ingresar a la tierra prometida. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ese es lo primero. De hecho, el primer mandamiento de la ley de Dios, y que se refleja en todos los demás mandamientos, pues como dijo Jesucristo más adelante, Jesucristo es Jehová, y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y justamente el primer mandamiento es este, que debemos amar a Jehová, nuestro Dios, con todo nuestro corazón. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y seáis multiplicados como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, en resumen, veamos que Jehová les recuerda que Él es el Dios de Israel, ¿no? Recordemos que Dios el Padre le deja a cargo a Jehová, su Hijo, en este caso Jesucristo. Jehová es Jesucristo del Antiguo Testamento, quien en su calidad de espíritu todavía no venía al mundo, pero había quedado a cargo de todo el proceso. Esto se registra desde que Adán y Eva son desterrados del jardín de Edén. Antes de ello, tanto Dios el Padre como Jehová, que es Jesucristo, estaban personalmente, ¿no? Luego de ello, obviamente Dios el Padre todavía estaba al tanto de todo, pero por medio de Jehová, su Hijo, ¿no? Ahora, por otro detalle, y en resumen le dice, debes amar a Dios con todas tus fuerzas. Y una forma de recordar y de cumplir con esto es recordar todos sus mandamientos, estatutos, leyes, para que de esa manera ellos puedan alcanzar la felicidad, puedan estar bien, para que sus días sean prolongados, y no solamente prolongados, sino felices. Vamos a leer los siguientes versículos, ¿no? Y aquí hay un recordatorio de que los hombres se olvidan de Dios en tiempos de paz y prosperidad. Y acontecerá que cuando Jehová tu Dios te haya hecho entrar en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Jehová tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso, no sea que se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la faz de la tierra, ¿no? Y en resumen, pues Jehová decía que
iba y tenía la intención de hacer prosperar a su pueblo, de que tuviera paz todo el tiempo, debido a que ellos se iban a esforzar por cumplir todos sus mandamientos, leyes, estatutos. eh, pero la tendencia del hombre, nos recuerda aquí, es de que justo cuando estamos en esos momentos nos olvidamos de él, empezamos a confiar en nuestra propia fuerza, empezamos a creer que todo fue por mérito de nosotros, y es ahí donde nos olvidamos de Dios literalmente. Entonces, Moisés, bueno, Jehová por medio de Moisés en esta lectura es que le recuerda justamente que no suceda. Debemos recordarlo en todo momento, tanto en los momentos de paz y prosperidad como en los momentos difíciles también. ¿Cómo demuestras que amas a Dios con todo tu corazón? Llevémoslo a esta época. De hecho, dijimos que no debemos pensar que por ser el Antiguo Testamento era para un pueblo antiguo o las personas de esa época. No, también se aplica a nosotros. Y pues la forma en que nosotros demostramos amor a Dios es cumpliendo justamente sus leyes, que son los mandamientos, sus estatutos, que comprende también a las ordenanzas, principios y todo lo que nos dijere por medio de sus profetas. Si nosotros nos esforzamos por hacer ello, entonces demostramos amor a Dios, y hacerlo por convicción, mas no por temor ni miedo. Cuídate de no olvidarte de Jehová. De hecho, ya se nos estaba diciendo en los versículos anteriores de que en los momentos de paz y prosperidad una tendencia del hombre es olvidarnos de él. En los siguientes versículos vamos a ver cómo Moisés exhorta al pueblo a guardar los mandamientos y los testimonios y los estatutos de Jehová para que prospere. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad diligentemente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y harás lo recto y bueno a los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él eche a todos tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. E hizo Jehová señales y milagros grandes y terribles contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová cumplir con todos estos estatutos y temer a Jehová nuestro Dios, para que nos fuera bien todos los días y para que nos diera vida como hasta hoy. Y se nos contará en justicia si cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Fíjense que lo importante que es guardar sus mandamientos, todo lo que ha sido declarado por medio de Moisés para que el objetivo es ese, ¿no? Que estuvieran bien, sean felices, que ningún pueblo, fíjense que durante esta época, desde que el pueblo de Israel se establece en la tierra prometida, hubieron muchos reinos más fuertes que ellos. Pero aún así Jehová los protegía y encontraban la forma, ya que Jehová se los revelaba, de poder tener resistencia ante ellos y seguir teniendo paz y prosperidad. Entonces, ese era el objetivo. Los mandamientos no son restricciones, prohibiciones o cosas para molestarnos, sino para protegernos, y con esa protección nosotros poder desarrollarnos y poder ser felices. ¿Qué consejo podría ayudarte a recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por ti? Estoy seguro que podemos recordar los momentos difíciles y cómo Dios mismo nos ha ayudado. Estoy seguro que también podríamos recordar cómo Dios mismo también nos ayudó a no solamente salir de situaciones muy difíciles, quizás incluso imposibles, sino también el momento en que llegó la verdad hacia nosotros, el momento en que conocimos el Evangelio, empezamos a hacer convenios con el Señor y todo el espíritu que llegamos a sentir gracias a ello. Entonces, todo ello es importante porque si lo recordamos podemos saber con certeza de que no es la única vez, de que Dios siempre está pendiente de nosotros y que nos va a ayudar en todos los momentos que sean necesarios si nos esforzamos.
Vamos a leer Deuteronomio 7, del 1 al 6, y vamos a responder esta pregunta: ¿por qué el Señor mandó que los israelitas destruyesen totalmente a los cananeos? Bien, y dice: cuando Jehová tu Dios te haya hecho entrar a la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo y al Gergeseo y al Amorreo y al Cananeo y al Fereceo y al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza ni les tendrás misericordia. Voy a hacer una pausa aquí, acabo de leer los 2 primeros versículos. Suena un poquito aterrador pensar la destrucción, en este caso, de 7 naciones, las cuales se mencionan aquí. Pero el motivo es el siguiente. Recordemos que ellos eran vecinos de Sodoma y Gomorra. Muy probablemente el Mar Muerto o Mar Salado, que está muy cerca de allí, eh, haya sido el lugar donde ellos estaban. Pero quienes degeneraron en la iniquidad de una manera bastante grande fueron justamente Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor toma la decisión de que, debido a la gran iniquidad que ellos tenían, pues decidió destruirlos. Recuerden que también, como leímos y estudiamos lecciones atrás, pues que Dios mismo les dio la oportunidad, fueron ángeles. Incluso el mismo Abraham pensó que de alguna manera esos 2 pueblos tenían alguna solución, pero al final quedó muy evidente de que no había solución. Todo el pueblo, ambos pueblos, habían degenerado en la iniquidad de tal modo que no quedaba de otra que ser destruidos. Y en el mismo paso estaban estas 7 naciones, que por cierto menciona que eran más fuertes que Israel, pero fíjense que también, a pesar de ello, Jehová estaba con ellos e iba a hacer que ellos fueran destruidos por manos de los israelitas. Entonces, era necesario destruirlos. En este caso es necesario cortar muchas cosas de raíz, ¿no? Fíjense, justo hace poco mi esposa y yo le mencionábamos a nuestro hijo que si nosotros nos juntáramos con muchas personas con vicios fuertes, pues tarde o temprano nosotros íbamos a caer en ello también, ¿no? Si insistíamos en mantener esa amistad. Obviamente, no los vamos a juzgar, pero también tenemos que cuidar nuestras amistades, nuestras familias, para que esto no nos, digámoslo así, contamine, y pues no solamente nosotros, sino obviamente también nuestros hijos. Entonces debemos tener siempre cuidado, y bajo esa idea es que Jehová mismo les dice: bueno, no hay forma de que queden este pueblo, porque iban a ser una piedra de tropiezo para ellos. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y pronto te destruirá. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, fíjense las costumbres que tenían estos pueblos. Por ahí podrían decir: no, qué pecado, qué penita por esos pueblos, porque Jehová es tan drástico. Pues lamentablemente estos falsos dioses, entre comillas, exigían muchas cosas terribles que esos pueblos estaban muy acostumbrados, ¿no? Y esto es, siempre se pone de ejemplo cuando tienes, por ejemplo, un conjunto de frutas, imaginemos manzanas, y pones una manzana podrida en medio de ellos, todos terminan pudriéndose. Es lo mismo. Si el pueblo de Israel no era drástico con esos pueblos y se mantenían en esa firmeza, si ellos hacían esto, pues iban a estar bien siempre. Pero cuando basta que dieran un simple, una simple oportunidad, una simple chance a esta idolatría,
les iba a empezar a ir muy mal. Y funciona en nuestras vidas. Recordemos que nosotros somos literalmente el pueblo de Israel desde que decidimos aceptar la verdad, bautizarnos en la iglesia verdadera de Cristo. Ayudar a las personas necesitadas requiere manos generosas y un corazón dispuesto. Vamos a dar un salto a Deuteronomio 15. Vamos a leer los 3 primeros versículos y vamos a hacer el siguiente análisis. Cada 7 años todas las deudas serán perdonadas. Y dice, al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Y esta es la manera de la remisión. Todo aquel que haya prestado a su prójimo perdonará a su deudor, no lo demandará más a su prójimo ni a su hermano, porque se ha proclamado la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, mas lo que tu hermano tenga de ti, lo perdonará tu mano. Bien, esto es como una oportunidad, ¿no? Para cada uno. Obviamente esto no quiere decir, y vamos a leer más adelante, de que se debían aprovechar, ¿no? Algunas personas, bueno, dejo que pasen 7 años y para no pagar mi deuda. No, no era así. Las leyes también eran estrictas y en esos 7 años no era tan fácil tampoco deshacerse o desentenderse de esta deuda. Ellos de todas maneras tenían que esforzarse y bajo la ley en subsanar la deuda que hayan adquirido. Vamos a leer ahora del 4 al 15. Vamos a ver que se exhorta al pueblo a cuidar de los pobres. Así no habrá mendigo en medio de ti, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, y solamente escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te mando hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, y te enseñorearás de muchas naciones, pero de ti no se enseñorearán. Si hay en medio de ti menesteroso de entre alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y le prestarás lo que le falte, lo que necesite. Cuídate de que no haya en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo y el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará como pecado. Sin falta le darás y no será tu corazón mezquino cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pongas tu mano. Porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá 6 años y al séptimo año le dejarás en libertad. Y cuando lo despidas libre de ti, no lo enviarás con las manos vacías, le abastecerás literalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Y te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Esto es muy interesante para analizar con detenimiento. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Y el detalle es que aquí muchas veces piensan que era una especie de socialismo, lo cual no es cierto. De hecho, se dice que por la época, muchos historiadores le llaman el esclavismo, ya que era muy común tener a personas como esclavos, incluso como si no fueran humanos, ¿no? Como si fueran animales más o algo así, ¿no? Bueno, esto es muy, digámoslo así, revolucionario en el sentido de que se buscaba de que no haya pobres en el pueblo de Dios. Y fíjense que en la iglesia verdadera de Cristo siempre ha habido los esfuerzos para que no haya pobres entre nosotros, que de alguna manera nosotros, si habíamos sido bendecidos, debíamos ayudar a estas personas. De hecho, el motivo por el cual el Señor está dispuesto a darnos prosperidad tanto temporal como espiritual es para que podamos ayudar a otras personas en ambos aspectos, temporal y espiritual.
No hay otra razón. Y para que de esta manera ellos también puedan ser lo suficientemente prósperos temporal y espiritualmente y ayuden así a otras personas. Así funciona el verdadero evangelio, la verdadera iglesia de Cristo. Más bien, Satanás, que siempre imita, tergiversa el evangelio, hizo una burda copia de esto y es donde nació justamente el socialismo y comunismo, que entre comillas te dicen que no va a haber pobres, pero en sí en realidad lo que hacen es pobres a casi todos y solamente una cúpula pequeña donde los que mandan tienen una vida, pues eh, una vida muy desenfrenada y derrochando el dinero que el pueblo o el gobierno anterior de alguna manera se esforzó por mantener. Obviamente no son perfectos tampoco, el sistema tampoco es del todo perfecto, pero el sistema del Evangelio, del Señor, de su iglesia sí son perfectos. Y el esfuerzo y el objetivo de todos estos mandamientos era de que no haya pobres entre nosotros, de que estemos dispuestos a tender una mano siempre. Y fíjense que eso es lo que de alguna manera nos esforzamos ahora en la iglesia verdadera de Cristo, de que podamos ayudar. Hoy en día la iglesia tiene muchos programas de autosuficiencia que si nosotros sabemos aprovecharlas, vamos a salir literalmente de la pobreza. ¿Qué aprendes del ejemplo del Señor en cuanto a ayudar a las personas necesitadas? Eh, Podríamos agregarle que estos mismos principios que acabamos de leer, el mismo Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento, ahora ya como Jesucristo, le recordaba mucho al pueblo de Israel, ¿no? De que siempre debieron estar pendientes de las personas antes de pensar en sí mismo. El pueblo de Israel y sus líderes, los sacerdotes, habían caído en una corrupción muy fuerte. Tanto así que se aprovechaban incluso del pueblo y aún de los pobres. Y Jesucristo les recordó esto, de esta parte de Deuteronomio, de que en el pueblo de Israel nunca debió ser así. De hecho, hubo un buen tiempo donde sí se esforzaron en hacer esto, pero cuando se alejaban del Evangelio dejaban de hacerlo. Entonces, fíjense cuán importante es el Evangelio en todos los aspectos y en todo ámbito. Moisés era como Jesucristo. Vamos a ahora analizar Deuteronomio 18. Vamos a leer los 8 primeros versículos. Vamos a ver cómo era la manutención de los sacerdotes. Y dice, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con el resto de Israel, comerán de las ofrendas encendidas a Jehová y de la heredad de él. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de la parte del pueblo de los que ofrezcan en sacrificio un buey o un cordero, darán al sacerdote la espaldilla y las quijadas al cuajar. Las primicias de tu grano y de tu vino y de tu aceite y de las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté allí para ministrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando el levita salga de alguna de tus ciudades de todo Israel donde haya habitado y vaya con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escoja, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos levitas que estén allí delante de Jehová. Igual porción a la de los otros comerá, además de la venta de sus patrimonios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Bien, entonces, sí, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, que de hecho es la tribu de la cual descienden Aarón y Moisés, toda esa tribu iba a ser apartada para llevar el sacerdocio menor, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio preparatorio, y iban a estar a cargo del tabernáculo, que era el templo portátil, del arca del testimonio, de los lugares santo y santísimo, y de las ordenanzas, en este caso el holocausto y los sacrificios que se hacían para la redención de los pecados del pueblo de Israel. Todo eso iba a estar a cargo de ellos y por eso de alguna manera se hacía un sistema en el cual se los mantenía, ya que se iban a dedicar exclusivamente a eso. De hecho,
cuando ingresan, vamos a ver, cuando ingresan a la tierra prometida, la tribu de Leví no llega a tener una herencia, una posesión de tierras, entonces, más las otras tribus sí. De hecho, como si apartamos la tribu de Leví, pues quedaban 11 tribus. Entonces lo que se hizo, y debido a que la tribu de José era muy numerosa, se dividió en dos, es decir, las de sus hijos Efraín y Manasés. Y con eso nuevamente se tenían las 12 tribus de Israel, los cuales sí tuvieron herencia, posesiones y tierras en la tierra prometida, mas no los levitas. Entonces se estableció un sistema, como acabamos de leer, que se debía dar una especie de tributo a cada familia, cada nación, cada tribu, para mantener el tabernáculo, el templo y todo lo necesario para hacer las ordenanzas, y a los sacerdotes levitas. Hoy en día eso no se da, excepto a los que viven la ley de consagración, que son la primera presidencia y el quórum de los 12. Pero fíjense algo muy curioso, y cuando tuve la oportunidad de también mencionar y enseñar esto, y en resumen, es de que si nosotros estudiamos la vida de los 12 apóstoles actuales, ellos llegaron a ser muy prósperos, y cuando el momento de tener su llamado apostólico, tenían que abandonar todo eso, pero iban a ser, digámoslo así, iban a estar a cargo, iban a ser mantenidos por la iglesia. Entonces, en la mayoría de los casos, abandonar, digámoslo así, las comodidades que tenían antes de ser llamados apóstoles eran mayor que cualquier comodidad, como digámoslo así en resumen, pudieran tener en la iglesia, o facilidad. Lo que le da a la iglesia en la mayoría de los casos es menor de lo que tenían antes de recibir este llamamiento. Y eso es lo que llamamos la ley de consagración, ¿no? Entonces, pero en general los líderes como obispos, presidentes de quórum, presidentes de estaca, todos ellos vivimos de nuestro propio trabajo, y eso permite de que nosotros podamos servir de forma desinteresada y no aspiremos a, digámoslo así, cargos, posesiones. No, los llamamientos son oportunidades de servicio y no son eh, alguna posición que se pueda recibir, ¿no? Eso nunca ha funcionado así. Y también los levitas tampoco lo sentían así, ¿no? No se sentían privilegiados ni nada por el estilo, sino que ellos recibían a bien el poder servir a todo el pueblo de Israel de esta manera, estando a cargo de este sacerdocio preparatorio del tabernáculo y muchas cosas que el Señor les mandaba. Vamos a seguir leyendo los siguientes versículos. La adivinación, el espiritismo y otras cosas semejantes son abominaciones. Dice: cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte espíritus, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las expulsa de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a hechiceros oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Voy a hacer una pequeña confesión. Bueno, en Latinoamérica hay muchas de estas cosas todavía. Eh, y una de las tradiciones que vi desde pequeño, bueno, yo soy miembro, como ya les conté, desde los 20 años, es por ejemplo, tomar un huevo y pasarlo en un niño, principalmente en los niños, también se puede hacer en adultos, para que supuestamente el huevo absorbiera pues el mal que tuviera este niño o cualquier persona, ¿no? Un poco lo hicimos también los primeros años con nuestros hijos, pero después dijimos, entendimos, incluso recordamos esta escritura y dijimos, pues tenemos el sacerdocio, tenemos la verdad, la revelación y la iglesia han sido restauradas. Entonces, cuando lo decidimos, lo dejamos de hacer y empezamos a confiar en las bendiciones del sacerdocio mayor en este caso, y pues no hemos tenido necesidad
de estas cosas, que sí, aunque en menor grado, pero sí se podrían considerar como adivinación, espiritismo y este tipo de cosas que no son bien vistas por Dios mismo. Debemos abandonarlas si es que eh, todavía las tenemos, y más bien confiar en el sacerdocio que Dios mismo ha dispuesto para los hombres dignos y que puedan ser todos sus hijos bendecidos por medio de él. Testifico de ello porque es de esta manera que yo puedo bendecir a mi familia como el poseedor de sacerdocio mayor, y pues mi hijo mayor ya tiene el sacerdocio menor y esto en preparación para que él pudiera recibir muy pronto el sacerdocio mayor y también pueda ser una bendición para nuestra familia y no acudir a este tipo de cosas que no es bien visto por Dios mismo. Vamos a leer 15-18. Aquí Moisés les hace una profecía. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, está bien lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Interesante, ¿no? Claro que en esta ocasión Jehová estaba hablando en representación de Dios el Padre, diciéndole de que, pues sí, es importante tener un profeta. Obviamente, incluso después de Moisés hubieron muchos profetas, hasta muy probablemente Malaquías haya sido el último profeta de esta dispensación, la dispensación de Moisés. Y Malaquías vivió 400 años antes de Jesucristo. Más adelante también en los siguientes libros que vamos a leer, se aclara que este profeta especial iba a ser el Mesías, Jesucristo mismo. Y de hecho Jesucristo mismo también fue un profeta, que de hecho es la siguiente dispensación. Recordemos rápidamente, la primera dispensación fue la de Adán con 9 generaciones, luego la de Enoc con 3 generaciones, la de eh, Noé también con 3 generaciones, la de Abraham con 10 generaciones, perdón, la de Noé con 10 generaciones, luego la de Abraham, en este caso con 4 generaciones, y ahora con Moisés. Moisés que sí tuvo muchas generaciones, porque en realidad el pueblo de Israel era un pueblo iglesia, la iglesia era todo el pueblo de Israel. Tuvo muchos profetas, hasta Malaquías, muy probablemente el último, 400 años antes de Cristo. Hubo un tiempo de apostasía, como siempre lo hay cada vez que el pueblo o las naciones deciden rechazar a Dios y su evangelio, y en el meridiano de los tiempos, es decir, cuando Jesucristo nace, él llega a ser el profeta también, ¿no? Jesucristo también era un profeta, y su dispensación fue de apenas 2 generaciones, ya que después de Jesucristo quien los sucedió fue Pedro, y ahí quedó. Y más adelante, que también estudiaremos, la última dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, porque después de ello no iba a haber una apostasía generalizada, sino la segunda venida, la dispensación del profeta José Smith. ¿En qué sentido es Moisés como Jesucristo? Porque fue el guía, los liberó. Aunque en el caso de Moisés fue un sentido más terrenal, más temporal, porque los liberó del yugo egipcio, pero Jesucristo nos libera de nuestros pecados, nos libera de la muerte, nos libera de esta vida natural, terrenal, a una vida eterna, ¿no? Entonces hay muchos sentidos en el cual Moisés es como Jesucristo, y de alguna manera el pueblo de Israel tuvo una, digámoslo así, forma de reconocer al Mesías. De hecho, muchos israelitas no reconocieron al Mesías. De hecho, los judíos todavía siguen esperando al Mesías cuando él ya vino ya una vez. Y pues efectivamente en muchos aspectos era como Moisés, pero Jesucristo lo hizo de una forma más amplia. Moisés lo hizo de una forma más temporal. Ambos fueron profetas, y obviamente Moisés era una forma de saber que cuando llegara el Mesías
debido a que él hizo muchas cosas como los hizo Moisés, aunque de una forma más amplia, aún así no lo reconocieron. Más bienaventurados los que sí lo reconocieron, y los que lo reconocemos aún hoy en día a pesar de no haberlo visto o no vivir su época. Entonces, incluso Jesucristo mismo le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron y no vieron, porque ellos serán bendecidos, porque de ellos será el reino de Dios. Y somos muchos los que hemos aceptado a Jesucristo y que nos esforzamos por seguirlo. Entonces, es de esa manera que nosotros lo reconocemos, y aún hoy en día que tenemos profetas en la tierra, reconocemos que Jesucristo nos guía por medio de ellos. El Señor me invita a escoger entre el bien y el mal. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 29 y los primeros 9 versículos. Estas son las palabras del convenio que Jehová mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del convenio que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos. No os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír hasta el día de hoy. Y yo os he conducido durante 40 años por el desierto. Vuestros vestidos no se han gastado sobre vosotros, ni tu calzado se ha gastado sobre tu pie. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que supieseis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este convenio y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. Entonces, fíjense que si el pueblo, y en resumen, y esto es muy importante, si el pueblo se esforzaba por cumplir todos los mandamientos, estatutos, leyes, todo lo que Jehová les indicara, ellos eran literalmente bendecidos, mas si eran desobedientes, eran maldecidos, ¿no? Por eso les trajo a colación lo que vivieron en el desierto, lo que pasaron 40 años, el motivo por el cual estuvieron 40 años en el desierto, obviamente fue por desobediencia, pero también Jehová los bendecía cuando se esforzaban por ser obedientes. Y esto se aplica a nosotros. Si nosotros nos esforzamos por cumplir todos los mandamientos y el Evangelio de Jesucristo a cabalidad, cuanto más nos esforcemos, más bendecidos vamos a ser. Aún en los desafíos vamos a recibir esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Más si nosotros no cumplimos, pues vamos a recibir ciertas maldiciones que en un inicio no van a ser muy notorias, pero con el tiempo van a ser muy notorias y muy tristes. Pero estamos a tiempo. La parte más bonita del Evangelio es el arrepentimiento, y así como a Israel se le recordaba de que si se esfuerzan por ser obedientes, reciben bendiciones, y si son desobedientes, maldiciones, eso mismo se aplica a nosotros. No solo porque literalmente somos el pueblo de Israel, sino porque también debemos esforzarnos y queremos bendiciones, necesitamos bendiciones para nosotros, para nuestras vidas y para nuestras familias. Muy agradecido a los que pudieron llegar hasta aquí. Esta ha sido la lección de esta semana y gracias por la paciencia. Vamos a tratar de mantener la constancia. Debido a algunas dificultades no me ha sido posible, pero gracias por los que han preguntado por las clases. Vamos a seguir haciéndolas, vamos a mantener la constancia, y de verdad para mí es un privilegio poder aportar un granito de arena a eso que ustedes estaban buscando y a esa formación en el Evangelio que están deseando. Conmigo ha sido hasta aquí, nos vemos la próxima semana en el nombre de Jesucristo. Amén.